estaba un poquito ahí recuperándome de algo afónico, pero ya vamos saliendo de la crisis. Gracias al Señor. En esta mañana, hermanos, vamos a estar compartiendo acerca de un salmo muy precioso que el Señor llamaba mi atención por una situación que sucedió esta semana, hace una semana, perdón. Visitando a un amigo en su trabajo, estábamos platicando, una persona conocida de hace muchos años, me estaba comentando él que su hijo mayor tiene un hijo de él, o sea, su nieto. Y estamos hablando acerca de su nieto y de algunas infecciones que había tenido últimamente cuando recibió una llamada, así hablando conmigo. Y entonces era el hijo de él el que le estaba llamando. Y él se apartó un poquito para hablar con él, pero puso en altavoz el teléfono. Y yo empecé a escuchar sin querer queriendo. Y el hijo le estaba contando que el niño de 6 meses estaba con un problema y lo tenían en el hospital. Y que los médicos estaban pidiendo una serie de exámenes bastante delicados porque le sospechaban cosas bien difíciles. Entonces yo lo volví a ver a él. Y él empezó a llorar, y es una persona ya mayor, pues de mi edad, 55 años, creo que un poquito mayor que yo. Empezó a llorar, y es bien difícil a uno ver a un hombre llorando, ¿verdad? Entonces cuando colgó la llamada me dijo, tenemos un problema con mi nieto, me dijo, está enfermo y le tienen que hacer unos exámenes, y sinceramente me dice, no hay qué hacer. No sé qué hacerme. Y yo me quedé, pudimos orar ahí en ese momento y le llamé a mi esposa y pues ahí con algunos consejos él tomó algunas decisiones como familia que iban a hacer. Pero hermanos, muchas veces nos encontramos en medio de una prueba con esta interrogante. No sé si solo a mi amigo le ha pasado, pero uno no haya qué hacer. No sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, no sé cómo conducirme. Yo soy cristiano, tengo al Señor, pero me siento en una encrucijada por esta situación que ha venido a mi vida. Y estudiando un poquito las escrituras, estaba leyendo yo el Salmo 61, que es el que vamos a estar viendo en esta mañana, con ayuda del Señor. Este salmo, hermanos, es un salmo que fue escrito por el rey David en un momento muy difícil de su vida. David tenía varios hijos, pero uno de los que se comenta que era uno de los preferidos de él por diferentes cosas, era uno que se llamaba Absalón. Entonces Absalón había sido su hijo y era su hijo querido y amado y cuidado por David, pero el del corazón de Absalón existía un deseo que era un deseo maligno. Él quería usurpar el trono de su papá. Y no solamente quería el trono, sino que quería derrocar a su papá como rey. Imagínense qué terrible. Yo no sé, los que somos padres, cuando nuestros hijos hacen algo que nosotros consideramos que no tienen reconocimiento de papá, y uno lo mira como algo que uno se siente muy herido. ¿Cómo no ha pasado David cuando su propio hijo empezó a contaminar el corazón de un montón de gente durante varios años para quitar a David como rey y para darle, no sé, como un golpe de estado a su papá? Y no solamente se quedó en la intención, sino que de hecho Absalón enamoró, por decirlo así, a muchas personas en un determinado momento y lo llevó hasta el palacio del rey David para que David saliera de rey, y quizás con la intención de matarlo. Si no lo mataba él, pues alguien lo iba a matar. David tuvo que huir, y en esa huida se llevó a algunas personas con él. Pasaron situaciones difíciles en la calle, la gente le gritaba cosas y él se sintió destruido por esta situación con su hijo. No hay más cosa más difícil que para un padre que su hijo le haga un daño terrible. Y así ha sucedido muchas veces en las historias
en diferentes lugares. Entonces David escribió, hermanos, el Salmo 61. Se cree que él lo escribió en este momento de su vida. Y vamos a leerlo, hermanos, con la ayuda del Señor y a sacar algunas verdades que encontramos en él. Voy a buscar la Biblia. Gracias. El Salmo es un tanto corto, son 50 versículos. Y vamos a estar considerando esta mañana. Salmo 61. Ahí les pido paciencia con mi voz, hoy como les digo, un poco saliendo de un afónico algo fuerte, pero ya creo que me está pasando. Amén, hermanos. Salmo 61. Dice así la palabra del Señor. Confianza en la protección de Dios, al músico principal sobre Nehinot, Salmo de David. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi corazón atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus, porque tú, oh Dios, has oído mis votos y me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Día sobre días añadirás al rey, y sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios, preparada misericordia y verdad para los que lo conserven. Versículo 8 dice, así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos. Amén. Como decía, hermanos, hace un momento, David se encontraba en una persecución por parte de un pariente muy amado. Y esa persecución lo llevó a dejar el palacio y dejar la casa de Dios, porque ahí donde estaba el templo, estaba también estaba el palacio, perdón, estaba el templo de Dios. Y yo le he titulado a este mensaje, ¿cómo encontrar esperanza en momentos difíciles? Y vamos a ver, así como aparece acá en la presentación, 3 verdades, hermanos, que yo he encontrado en este salmo, que yo espero que en algún momento de dificultad, yo no sé si usted lo está pasando, quizás no, pero siempre pasamos momentos de dificultad en una llamada, en un mensaje, en un momento específico, vienen las circunstancias y llegamos a esa pregunta, a esa inquietud, no sé qué hacer. Y es donde, como David, podemos venir al Señor y buscar la guianza de Él, la ayuda de Él. Lo primero que vamos a ver es clamando por ayuda en momentos de angustia, y es que definitivamente como cristianos, hermanos, somos llamados a buscar al Señor. Hay actualmente muchas formas de cómo uno quitarse o no quitarse, pero dejar de pensar en las angustias. Una cosa es ver televisión, ¿verdad? Yo me pongo a ver televisión y se me olvidan los problemas. Buscar en el internet, pasar horas en algo que a mí me llame la atención para olvidarme de un problema, aunque el problema ahí esté. Tal vez no consumo drogas ni alcohol para olvidar, pero buscamos a veces otras cosas. David buscó al Señor en busca de ayuda. Lo segundo es clamando a Dios por ayuda en el lugar más seguro. Él buscó a Dios como una roca para poder estar firme. Una roca, decía, que fuera más alta que él, un lugar donde pudiera estar seguro. Y lo tercero es que hay resultados en el corazón cuando buscamos a Dios de esta manera. Yo no sé, como les decía, cómo procedemos cuando llegamos a estos problemas, hermanos, en nuestra vida. Pero Dios quiere que a través de este salmo busquemos la manera correcta en este momento. Como decíamos, hermanos, lo primero que vamos a ver es clamando por ayuda en momentos de angustia. Y dice el versículo 1 del Salmo 61. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. David, hermanos, había experimentado una cantidad de problemas durante toda su vida, desde que fue joven. Sus hermanos
lo veían de menos por ser el último de los hijos, por ser el que cuidaba las ovejas. Cuando se acercó un poco a Saúl como rey para poder servir una vida bien difícil, como joven, como adolescente y como rey. Pero hermanos, él siempre podemos ver en las escrituras que buscó al Señor y el Señor le respondió. Alguien se ha dicho, ¿qué son los problemas? Si una persona puso un concepto, los problemas son situaciones que luchan contra nosotros, por así decirlo, por la vida o la muerte, problemas que nos dejan indefensos o muestran nuestra incapacidad, circunstancias que nos confrontan en la flor de la vida, que nos acosan en nuestra salud y fuerza y amenazan con vencernos. Por la fuerza con la que estos nos afrontan. Por muy valientes que luchemos, son difíciles de recibir. Todos los problemas son difíciles. Nadie está diciendo que un problema es algo atractivo, algo que uno está buscando. Pero David venía y lo que venía a su corazón, lo que él ha vivido, hermanos, era no ir, digamos, aunque no es malo ir donde una persona que te aconseje, pero él decía, voy a buscar al Señor primero. Voy a pedirle al Señor que Él tome el control de esta situación y que pueda guiarme. Si me acompañan, por favor, al Salmo 18, en el versículo 6. Decía el salmista David, en mi angustia. ¿Qué hago yo en mi angustia, hermano? ¿Qué hacemos en nuestra angustia? Él decía, yo invoqué a Jehová y clamé al Dios, a mi Dios. Y Él me oyó desde su templo, Él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Esta expresión que aparece en los salmos tiene que ver con un quejido, con un gemido de aflicción, de angustia. No es, hermanos, una simple oración, Señor, te pido por mis problemas. Yo sé que el Señor oye, hermanos, las oraciones. No tiene uno que gritar o que llorar para que el Señor escuche. Pero dice David que su forma, su aflicción, su angustia por esta situación que su hijo lo quería matar, él gemía a Dios, clamaba a Dios. Yo no sé cómo es su forma de buscar al Señor. No sé si llora o no llora, no sé si gime o no gime, no sé si grita o no grita. Yo recuerdo una vez con un grupo de jóvenes de la iglesia, con que uno dice a veces que, bueno, yo no vivía en una casa propia, era un apartamento alquilado, pero yo decía, me costaba un poco decir, voy a gemir aquí en este lugar porque me van a oír los vecinos. La señora que me alquila aquí me va a decir que como que soy loco, que estoy ahí gritando, ¿qué me pasa? Y hablamos con estos jóvenes y nos fuimos, fíjense, a la puerta del diablo, bueno, a la puerta del Señor. Nos fuimos una vez de madrugada. Eran como las 4 de la mañana. Y fuimos hasta el lugar más alto donde se podía escalar. Y ahí empezamos a clamarle al Señor. Y ahí pues no había quien dijera, ¿por qué están gritando esos locos? A saber si se escuchaba. Pero nosotros gemimos y clamamos al Señor. Es una expresión de angustia, de necesidad, donde las palabras no son suficientes, donde arrodillarme y decir, Señor, te necesito, no es suficiente. Es una angustia que brota desde las entrañas, buscando al Señor. En el Salmo 6, en el versículo 6, si me acompañan, por favor. Salmo 6, versículo 6. Perdonen que no los traje ahí en la presentación, hermano. Es para que lo podamos buscar. Perdonen, hermano, ¿se me oye la voz o ya no se me oye? ¿Se me oye? Amén. Salmo 6, versículo 6. Dice, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con lágrimas,
con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de mis angustiadores. Esta era otra expresión de David. Era buscar al Señor con intensidad, con necesidad, con angustia. Decía que su cama estaba inundada de lágrimas, de llorar. Era un momento de gran aflicción. Yo no sé, hermanos, ¿ha pasado usted una situación similar? ¿Ha estado delante de Dios de esta forma, clamando? Posiblemente sí, pero somos llamados en los momentos difíciles a buscar en clamor a nuestro Dios. Y Él, hermanos, Él escucha. Dice la palabra de Dios que aún no está la palabra en nuestra boca cuando Él la ha escuchado. No es que Dios se deleite en que lloremos, no es que Dios se deleite en que suframos, pero es una expresión de humildad delante de Dios, de necesidad, como dice el Salmo, como el siervo brama. Así es la necesidad. Él ve ese clamor, ese gemir como algo que brota del interior, y eso mueve el corazón de Dios en medio de la necesidad. Vea por favor un texto que está en la palabra, en el Salmo 34, versículo 17 y 19. Esta es la confianza que tenemos, hermano. Yo he traído por ahí unos presentes, hermano, a los que el Señor pues le pueda bendecir. Fíjense lo que dice el Salmo 34, a los que estén más atentos se los vamos a dar más asombrosos. Salmo 34, versículo 17. Claman los justos. Y Jehová, como dice, hermanos, qué certeza más grande, hermanos. Que Dios no se tapa los oídos a tu oración y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y los salva a los que había venido a mí un problema enorme de mi trabajo. Yo venía manejando desde la Unión para San Salvador y venía a la altura del delirio y lo tengo tan claro. Venir en el carro, hermanos, como ahí uno va con los vidrios cerrados, llorando, gimiendo de verdad, gritando dentro de mi carro. Era un problema grandísimo. Bueno, para mí era grande. Gimiendo al Señor, buscando a Dios, diciéndole: Señor, yo no puedo con esto. No sé qué hacer. Yo no lo puedo sobrellevar. Estoy hasta aquí, llegué, yo ya no puedo más. Te lo entrego, Señor. Y venía por todo el camino. Quizás yo no le voy a decir: mire, vi una visión, el carro se elevó así del aire y una sala. No, yo seguí clamando todo el camino. La respuesta vino el siguiente día en la mañana, cuando se confrontó ese problema, y milagrosamente Dios hizo algo, porque las aguas se bajaron y todo pasó. Pero yo pude ver la mano de Dios cuando clamé al Señor y le busqué con angustia. Pero David, hermanos, experimentaba algo diferente. También el versículo 2 del Salmo 61. Véalo ahí, por favor. Desde el cabo de la tierra clamé a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Muchos han interpretado qué es esto del cabo de la tierra. Y esto quiere decir desde el lugar más profundo, más lejano de toda la tierra. Clamo a ti. ¿Por qué sentía esto David, hermanos? Porque él veía el problema grande, veía que lo iban persiguiendo para matarlo y no había forma que él pudiera, o sea, él no podía decir, él podía decirle a alguien: mira, maten a mi hijo, pero él amaba a su hijo. Era bien difícil. Era un problema difícil. Yo me puedo sentir lejos de Dios. Mire, uno puede sentirse lejos de Dios cuando uno ha pecado, cuando uno ha fallado.
Uno puede sentirse lejos de Dios cuando uno no ha estado en comunión con Dios y está frío. O puede sentirse lejos de Dios cuando el problema es tan grande que uno siente como que Dios no está ahí, como que Dios se apartó y me dejó. De una u otra manera David así se sentía. Él decía, llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame a un lugar, Señor, donde yo pueda ver claramente esta situación. Me encuentro en un problema. No sé qué hacer. Mi hijo me quiere matar. Era pequeño el problema. Mi hijo me quiere matar y me anda persiguiendo para matar. Es chiquito el problema. Pero me siento que no hay. Y estoy en el lugar más profundo. Algunos han dicho, hermanos, que hay un lugar que es el lugar más lejano de la tierra, se llama el punto Nemo. Estamos en la tierra, que si usted se pone ahí en medio del mar, la distancia de la tierra es la más lejana de cualquier lugar que exista. No sé si me explico. Es un punto en medio del mar que no sé si son más de 2.000 o 3.000 kilómetros o millas, millas para poder llegar a un lugar fijo. Ese punto rojo, ahí está, ahí están los lugares. 2.900 millas para llegar de ahí a esa isla. 1.000 y pico, 2.600. Entonces han dicho que este es el lugar más lejos de toda la tierra. Pero en los tiempos de David, hermanos, en los tiempos de David, posiblemente, no lo dice la Biblia, pero se conocía un lugar en España, por ahí en ese puntito que mira usted de España, en el antiguo mundo se creía que ese era el último lugar de la tierra, porque era el lugar más metido de toda la tierra y luego quedaba el mar y no era conocido los otros continentes todavía. Posiblemente David había escuchado historias acerca del último lugar de la tierra y él decía, me siento tan lejos de toda posibilidad de ayuda que como que yo estuviera en el último lugar de la tierra, como que no hubiera nadie que me pudiera ayudar. Pero desde ahí, Señor, clamo a ti, aunque esté en el lugar más lejano, aunque mi corazón desmaye dentro de mí, clamo a ti, Señor. Porque uno pudiera decir, estoy tan lejos que Dios no me va a oír. Pero él decía, estoy tan lejos, pero aunque yo clamare aquí, Dios me oye, Dios atiende. Alguien ha dicho que si uno abre un hoyo abajo de la tierra y empieza a cavar y se va a lo más profundo de la tierra, y usted clama ahí le va a escuchar el Señor. Si usted sube, hoy que están haciendo vuelos para la luna o para el espacio, usted agarra un vuelo de esos y clama allá al Señor, el Señor le va a escuchar. Si va a ese lugar, el más lejano de la tierra, Dios le va a escuchar también. Vea por favor conmigo un salmo, el Salmo 139, versículo 7. Salmo 139. Este se llama Cabo Finistre, que quiere decir el fin de la tierra. Finisterre, perdón. Cabo Finisterre en España. Así le llamaban, el fin de la tierra. Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu, Señor? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estarás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No podemos escondernos de Dios. En ningún lugar Él escucha nuestro clamor. Aún desde
el lugar más frío de nuestro corazón, ahí escucha él, hermanos, el clamor. Y él decía, Señor, llévame. Creo que al principio lo puse. Llévame a la roca, que es más alta que yo. Y esta roca, hermanos, tiene por lo menos 3 expresiones que menciona ahí el salmista en ese versículo. Un refugio, un lugar de seguridad, pero también habla de una torre fuerte, estar escondido en una torre. Llévame a ese lugar, Señor, no un lugar físico, pero que yo me sienta seguro en ti. A una torre fuerte, dice, le voy a leer versículo 2 del Salmo 61, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Todas estas son expresiones de seguridad. David decía, yo quiero estar bajo las alas de Dios en el arca. Ahí quiero estar escondido en medio del problema. Quiero esconderme en ti como ir a una roca, Señor, donde sé que estaré seguro. A un lugar, Señor, como una torre fuerte donde sé que voy a estar seguro delante de ti, Señor. Y la palabra del Señor, hermanos, describe a nuestro Dios como una roca, como una piedra. Y como les decía, yo no sé en los momentos difíciles, hermanos, cómo está nuestro corazón. ¿A dónde acudimos? ¿A quién buscamos? Buscamos algo que nos ayude. La Escritura nos dice, Dios es la roca. Dios es la torre fuerte a quien podemos acudir. Vea por favor lo que dice aquí el texto en Isaías capítulo 26, versículo 4. Hay una traducción, la traducción de Reina Valera lo traduce de esta manera. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, ¿no es cierto? Así tiene usted la Reina Valera. Pero hay otras versiones que lo traducen más literal, y una traducción más literal dice así: Él es la roca cuya obra es perfecta. No, perdón. Dice, confiad en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. Así son traducciones más literales. Se lo leo nuevamente. Isaías 26:4. Confiad en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. De hecho, hay un grupo musical cristiano que se llama Roca Eterna. De ahí viene, de una traducción más literal. Porque Dios, hermanos, es la roca. Él es una roca firme. Deuteronomio así dice, Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta. No hay fundamento, hermano, más firme que nuestro Dios. Y yo temo, porque muchas veces así pasa, que en medio de las dificultades o de los problemas, hermanos, nosotros no buscamos la ayuda de la palabra de Dios. No buscamos el consuelo en lo que la palabra nos dice acerca de lo que Dios espera de nuestra vida. Pero es la roca firme, hermanos, donde vamos a estar completamente seguros. También la Escritura nos dice que Jesús, que nuestro Señor, es la roca. Vea conmigo, por favor, en Hechos, capítulo 4, versículo 11. Hechos capítulo 4, versículo 11 dice así: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es, hermanos, Cristo es la roca firme. En su obra perfecta de redención, hermanos, es que estamos seguros. No son historias, no son consejos nada más, sino que es la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario que me hace estar seguro y estar firme que todas sus promesas han de cumplirse en mi vida. Vea conmigo, por favor, en Romanos capítulo 8, versículo 31.
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? En Cristo, hermanos, tenemos grandísimas promesas. Él es la roca, hermanos, a la cual nosotros debemos de aferrarnos. Y cualquier situación, cualquier circunstancia, hermano, debemos de traerla al Señor como lo hacía David. En Él está nuestra esperanza y nuestra confianza. Lo segundo, hermanos, es que nosotros clamamos a nuestro Dios por ayuda para estar en un lugar seguro. Decía David, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Fíjese que David, hermanos, y hay una peculiaridad en este salmo. No le pide a Dios, Señor, líbrame de mi hijo. Fíjese que la oración de David en medio de la prueba es, Señor, llévame a la roca que es más alta que yo. Sé tú, Señor, mi torre fuerte. Cúbreme bajo la sombra de tus alas. Señor, yo quiero habitar en tu tabernáculo. Fíjense las oraciones de David en medio de la tormenta. Yo sé que nosotros oramos, hermanos, y pedimos, Señor, ayúdame en esta circunstancia, y no está mal pedir. Pero también debemos decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú estés conmigo, Señor. Pase lo que pase, porque a veces quizá mi petición, hermano, por esa circunstancia, no va a ser quizá lo que yo quiera, no va a ser lo que yo solicite. Lamentablemente nosotros somos seres humanos frágiles, y muchas veces nuestra oración o nuestro deseo no necesariamente es la voluntad de Dios. Pero nosotros oramos y clamamos por una petición. Sin embargo, hermanos, el Señor hará su voluntad. Por eso es que David dice, Señor, ayúdame a estar en un lugar seguro mientras esto pasa. Que yo pueda ver bien, Señor. Que yo pueda sentirme seguro en este lugar, Señor. Y David clamaba por estar en un lugar seguro en la presencia del Señor. Dice el Salmo 51, hermanos, en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y el clamor de David era, no me eches de delante de ti. Era una prioridad para David estar delante del Señor. ¿Cómo actuamos nosotros, hermanos, cuando podemos ver o sentirnos que estamos alejados o fríos con el Señor? En nuestro corazón debería de haber un clamor, Señor, ayúdame, me estoy alejando de ti. Es una prioridad para mi vida estar cerca de ti, Señor. No sea yo alejándome de ti, Señor, y verme en una condición alejado, Señor. También decía David, porque tú, oh Dios, has visto mis votos, has oído mis votos. Me has dado la herencia de los que temen tu nombre. Día sobre día añadirás al rey, sus años serán como generación en generación. Él, hermanos, David, cuando se veía en este problema, clamando al Señor, él decía, este es un momento para ver mi vida y consagrarme más al Señor. Reconocer que mi vida es de Dios y que el Señor tiene planes para mi vida. Yo debo de estar más cerca de ti, Señor, más entregado. El Salmo 139, hermanos, dice en el versículo 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí algún camino de perversidad y guíame, vuélveme a ti, Señor. Que las dificultades y los problemas, hermanos, en lugar de alejarnos de Dios o de culpar a Dios y decir, Dios, esta enfermedad que le diste a mi nieto, como le pasaba a mi amigo, esta enfermedad que le diste a mi hijo, a mi primo, a mi tío, ¿por qué, Señor? ¿Por qué lo hiciste? No tenías que haber permitido esto, Señor. Pero David decía, Señor,
sea lo que sea, yo esté cerca de ti, yo esté entregado a ti, se haga y se cumpla tu voluntad. Yo he dado mis votos a ti, Señor, soy tuyo, tú me compraste y las circunstancias no deben de cambiar esto en mí. Y un versículo más, hermanos, dice el Salmo 19, versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Cuando vienen situaciones y problemas, hermanos, sale muchas veces lo que hay dentro de nosotros. Aquellas áreas que no han sido tratadas o puestas delante del Señor. Y David decía, o el salmista decía, Señor, que al ver esto en mí yo pueda volverme a ti. Líbrame de estas cosas que hay dentro de mí, que yo a raíz de este problema pueda confiar más y más en ti. Al final, hermanos, lo último que veremos son los resultados de depositar nuestra confianza en el Señor. Y decía David, estará para siempre delante de Dios mi vida, preparada misericordia y verdad para los que te conserven. Y decía, te alabaré, Señor, y te cantaré para siempre pagando mis votos, porque él había encontrado que traer esta carga al Señor, traer esta angustia a través de la oración, del clamor a Dios, de buscar en Dios un refugio, una roca eterna, traía para él tal consuelo que podía decir, Señor, sé que al final te voy a alabar, al final voy a exaltar tu nombre y tú has de ser bueno. De hecho, hermanos, lamentablemente, digamos, Absalón persiguió a su papá, llegó al palacio, hizo un montón de cosas perversas ahí, porque Absalón tenía un corazón malo, fíjense, un hijo de David, y se fue persiguiendo a David. David huyó del palacio y en esa persecución, no sé, quizás Absalón era un muchacho de pelo bien largo, pero quedó trabado en unos árboles y lo encontraron unos del ejército de David. Y David les había dicho que no le hicieran nada, que lo dejaran, pero ellos lo mataron. Pero así terminó Absalón sus días, habiendo querido dar un golpe de estado a su papá y falleció. David nunca le pidió eso a Dios. Él quería, de hecho le dijo a la gente, si ven a Absalón, si se topan con él, no le hagan nada, déjenlo. Él ya había decidido ceder el reino a su hijo. Pero el plan de Dios no era ese, así que lamentablemente le quitó la vida a Absalón. Cumplió Dios su voluntad. Pero David dijo al final, lloró, sufrió, pero al final dijo David, bueno, Señor, mis días, si tú los vas a alargar en mi reino, que sea para poder honrarte y exaltarte a ti. Y si me acompañan, por favor, en 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículo 16. Y quisiera pedirles que nos pongamos en pie, hermanos. Antes de ponernos en pie, quisiera que levantaran la mano. ¿Cuántas familias hay representadas aquí entre nosotros? Levántenlas. Vaya. Familias, digamos, que vivimos en una misma casa. 1, 2, 3, 4, 5. Uy, ¿cuántos somos? 1 por familia. 2, hay 2, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, va. 7. Vale, vamos a leer aquí un versículo. 8. Pero solo traigo 7. Ahí no sé cómo vamos a hacer. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven,
sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, decía Pablo, hablando de las pruebas. Dios tiene un plan y un propósito, hermanos, en nuestra vida. Sin embargo, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo actuamos nosotros en medio de la prueba, en medio de las circunstancias? ¿Cómo encontramos esperanza en los momentos difíciles? Vimos tres cosas, hermanos, esta mañana. Clamando por ayuda. Fíjense que yo le voy a preguntar después para que se pueda ganar algo de lo que viene ahí. Son unos sándwiches, no, no son sándwiches, algo viene ahí. ¿Cómo poder encontrar esperanza en momentos difíciles? Uno es clamando por ayuda a Dios, buscando al Señor, bien sencillo. Segundo es clamando por ayuda en el lugar más seguro, es decir, buscar estar con Dios. Estar con Dios. Y lo otro es que hay resultados y es que nuestro corazón va a tener paz, hermanos, y vamos a poder alabar al Señor con nuestros corazones. Hoy les voy a preguntar y vamos a ver. No pongámonos en pie, hermanos, vamos a orar y darle gracias al Señor. Como les decía, yo no sé en qué circunstancia estamos en este momento. Posiblemente todo está bien. Pero hermanos, David estaba en una circunstancia muy difícil y él buscó del Señor. No pidió que se hiciera su voluntad o su deseo, sino más bien estar seguro contigo, Señor, en medio de esto que viene. Dame la gracia de estar en un lugar donde yo pueda tener una buena visión y verme seguro en ti. Y lo tercero, hermanos, que yo pueda alabarte, Señor, cuando todo esto haya finalizado. Que mi corazón no deje de honrarte y de alabarte para siempre. Hay un canto que yo le pedí a Obi que lo pudiéramos cantar. Y este canto expresa que Dios es bueno con nosotros, hermanos. Su bondad permanece para siempre. Y su amor y fidelidad están para nuestras vidas, hermano. Mientras lo entonamos, que podamos traer a Él, hermano, cualquier carga, cualquier problema. Él es fiel. Él es fiel. Confíe en Él de todo su corazón. Amén, Señor. Tu amor nunca me falla. Sí, Señor. Y existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida sigo bueno. Sí, Señor Jesús. En mi vida sigo tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amén, Señor. Amén, Jesús. Me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida sigo. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. En mi vida sigo tan. Que con cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios. Mi vida sigo
sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno. Gracias, Señor. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, lo cantaré de la bondad de Dios. De la bondad de Dios. De la bondad de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque podemos acudir a ti, Señor, buscarte a ti y encontrar en ti, en tu bondad, respuesta para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.